La lluvia golpeaba con una violencia inusitada los ventanales del Museo Egipcio de El Cairo. Era una tormenta extraña, de esas que llegan sin avisar, sin que ningún pronóstico la anticipe. Los guardias, hombres acostumbrados a la quietud del desierto, murmuraban que el aire olía a tierra antigua, como si el Sahara mismo hubiera decidido visitar la ciudad. Dentro, ajena al caos exterior, Margaret llevaba horas encerrada en la sala de restauración. El mundo se había reducido a las fotografías de la tumba, a esas imágenes que le provocaban un escalofrío persistente. Siempre volvía a la misma. El muro donde el faraón aparecía de espaldas, una anomalía en todo el arte egipcio. A su lado, una figura oscura, casi un borrón, y rodeándolo todo, ojos sin forma, pupilas vacías que parecían observar desde la eternidad. Pero esa noche, algo más capturó su atención. Algo que había pasado por alto incontables veces. Un detalle minúsculo en el borde de la pintura mural. Una sombra, que no pertenecía a ninguna de las figuras representadas. Era una sombra con una inconfundible forma humana. Y lo más perturbador de todo era que estaba proyectada exactamente en la posición donde ella misma había estado de pie cuando tomó la fotografía. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible? Eran las 2:17 de la madrugada cuando la alarma del almacén de artefactos rompió el silencio del museo. Era la tercera vez esa semana, un fastidio que ya se había vuelto rutina. El guardia, Amir, un hombre robusto y de pocas palabras, abrió la pesada puerta de metal con un suspiro de resignación, barriendo el interior con el haz de su linterna. A primera vista, todo parecía en orden. Los sarcófagos en sus sitios, las urnas canópicas alineadas, el polvo danzando en el aire. Excepto por una cosa: el corazón de piedra, aquel artefacto que había aparecido misteriosamente partido en 2 días atrás, ahora estaba entero. Perfecto, como si la fractura jamás hubiera existido. Un goteo oscuro y espeso descendía de su superficie pulida. Podría ser tinta o sangre, pero lo peor no era lo que veía, sino lo que oía. Un sonido sordo, un pulso lento, pesado, húmedo. El corazón de piedra latía. Amir retrocedió instintivamente, el miedo apoderándose de él. En ese preciso instante, la puerta se cerró de golpe a sus espaldas con un estruendo metálico que resonó en todo el almacén. El latido se aceleró, volviéndose frenético, un tamborileo infernal en la oscuridad. Y entonces, en la penumbra total, algo se movió. El sonido de pies arrastrándose sobre el concreto. Una respiración que no necesitaba aire, un jadeo seco y hueco que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Al día siguiente, el museo era un hervidero de rumores y nerviosismo. Amir no aparecía por ningún lado. Durante la inspección de sus cosas, en la taquilla personal de Hassan, el epigrafista, que también había desaparecido semanas antes, encontraron un cuaderno que nadie recordaba haber visto. No estaba allí el día anterior. Margaret lo tomó con manos temblorosas. La primera página estaba llena de nombres, escritos con una caligrafía apresurada. Eran los nombres de todo el equipo arqueológico que participó en la excavación. Y estaban tachados, uno por uno, con una furia contenida. Al final de la larga lista, solo 2 nombres permanecían intactos, sin tachar: Margaret Hensley y Amir al-Masri. Debajo de ellos, una frase escrita con letra temblorosa, casi ilegible, decía: «Él los toma para probarlos. Si pronuncias su nombre, te encuentra. Pero si no lo pronuncias, él usa el tuyo». Margaret cerró el cuaderno de golpe. Había barro seco entre las páginas. Barro del desierto. ¿Cómo diablos había llegado eso hasta el interior de una taquilla cerrada en El Cairo? La urgencia por encontrar a Amir los llevó a revisar las grabaciones de seguridad, la cámara del pasillo que conducía al almacén donde había desaparecido. El video comenzó mostrando el corredor completamente vacío, iluminado por la luz parpadeante de emergencia. Un segundo después, la imagen se cortó. Oscuridad total. Cuando la luz volvió, una figura estaba ahí, más cerca de la cámara. No había entrado por ninguna puerta, simplemente
Había aparecido. Un cuerpo retorcido, envuelto en lo que parecían vendas negras y raídas. Su cabeza estaba ladeada de una forma anatómicamente imposible, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. La luz parpadeó de nuevo, un instante de negrura. Al volver, la figura estaba pegada al lente. Ocupaba toda la pantalla. Luego, la imagen se volvió negra por completo. Pero el audio seguía grabando. Se escuchó una respiración lenta y gutural, y después, una voz. Una voz baja, áspera, imposible. Un susurro que helaba la sangre. Amir, ven, ya tengo tu nombre. Siguió un silencio tenso, un golpe seco, el inconfundible sonido de pies arrastrándose. Y luego, nada. Silencio absoluto. Esa noche, Margaret no pudo dormir. La tormenta seguía azotando el museo. Los golpes en las ventanas sonaban como un millar de dedos esqueléticos trying to get in. El edificio estaba desierto, sumido en una penumbra inquietante solo rota por las luces de emergencia, que proyectaban sombras grotescas y alargadas en los pasillos. A las 3:31 de la madrugada, alguien llamó a la puerta de su habitación en el ala residencial del museo. 3 golpes, muy suaves. Demasiado suaves para ser producidos por un nudillo humano. Margaret se quedó paralizada en la cama, conteniendo la respiración. No iba a abrir. Lentamente, se levantó y se acercó a la puerta, pegando la oreja a la madera fría. Entonces lo vio. Un fino hilo de arena del desierto se deslizaba por debajo de la puerta, formando un pequeño montículo en el suelo de su habitación. Luego otro. Y otro más. Y entonces, escuchó una voz. Un susurro siseante justo al otro lado de la madera. Sé cómo te llamas, Margaret, pero tú no sabes cómo me llamo a mí. La puerta comenzó a vibrar, un temblor profundo que resonaba en sus huesos, como si algo inmensamente pesado empujara desde el otro lado, queriendo entrar. Ábreme, o pronuncia mi nombre, siseó la voz. La madera crujió, amenazando con astillarse. Las luces del pasillo parpadearon violentamente. La sombra bajo la puerta se ensanchó, deformándose. Margaret retrocedió, paso a paso. El terror la atenazaba. La voz cambió. Ya no era un susurro. Se volvió más profunda, más antigua. Se multiplicó en un coro de voces disonantes que hablaban al unísono. Un nombre por un nombre, un alma por un alma. Ábreme. Y de repente, todo quedó en silencio. Un silencio tan súbito y absoluto que dolió en los oídos. La vibración cesó. La sombra desapareció. Margaret esperó, con el corazón latiendo desbocado, hasta que reunió el valor para mirar. La sombra, bajo la puerta, ya no estaba. Pero en el suelo, escrito con la arena que se había filtrado en su habitación, había un mensaje de 5 palabras que lo cambiaban todo. Ya no estoy en la tumba. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan las historias de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos en la oscuridad.